Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. La cruz del Calvario. Cuando tú crees en Jesucristo, todos tus pecados son perdonados. Es un gusto verlo en esta mañana. Si trajo su Biblia, quiero que vaya al libro de Hechos, capítulo 1, ¿cierto? Estamos en el 1 ya, escrito aquí. Sí, en el 1. Vamos a leer a partir del versículo 12. Tuve un debate conmigo mismo, si los leía hasta el 26, si los leía todos, si no los leía, pero creo que perdí el debate. Vamos a leerlos. Desde el versículo 12, ¿todos lo tienen? Si no tiene una Biblia, puede acercarse a alguien para que pueda compartir con él. O levante su mano y un ujier le puede traer una Biblia. Y si no, pues entonces vamos a tratar de ponerlo al frente para que usted pueda leer. Pero queremos que todos puedan leer la Escritura. Dice de la siguiente manera. Entonces, volviendo a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y con ruego, y con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como unos 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propio lenguaje Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías.
Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado que cayó de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los apóstoles. Padre, queremos encomendarnos en tus manos mientras predicamos tu palabra. Oramos por el predicador para que sea dirigido por tu Espíritu y pueda hablar únicamente que tu palabra. Oramos, oh Dios, por los oyentes para que quites toda distracción y puedan escuchar lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Señor, oramos por aquellos que no te conocen, para que sea tu Espíritu Santo convenciéndolos de pecado, de justicia, de juicio, y que hoy puedan encontrar salvación en ti. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Este mensaje que vamos a comenzar a estudiar en esta mañana, del versículo 2 en adelante, nos puede presentar un contraste entre dos discípulos. Encontramos una gran diferencia entre el verdadero discípulo de Dios y el falso discípulo. Por un lado, tenemos un personaje que es Judas, quien fue contado entre los 12, pero cuyo corazón, nos describe el texto que leímos, pues nunca fue transformado. Y encontramos a Matías, un hombre que sabemos poco de él, es más, solamente se menciona aquí, pero que fue escogido por el Señor para ocupar el lugar de Judas. En este texto también encontramos algunas verdades profundas y que pueden ser aplicadas a nuestra vida como iglesia. Encontramos fidelidad, encontramos también traición, encontramos obediencia, desobediencia, y sobre todo encontramos cómo Dios sigue cumpliendo sus propósitos aun cuando los hombres fallan. Cuando comenzamos a estudiar el libro de Hechos, recordamos que este capítulo es un capítulo de transición, o un capítulo que nos da las bases de lo que va a ser la iglesia. Después de su resurrección, el Señor pasó 40 días con los discípulos, instruyéndolos, fortaleciéndolos y dándole las direcciones necesarias para el trabajo que tenían que realizar. Claro, lo que estoy diciendo no está en su bosquejo, así que no lo busque ahí porque todavía no hemos llegado al bosquejo. Y lo que miramos la semana pasada fue que el Señor les dio el mensaje adecuado, es decir, les enseñó en cuanto al reino de Dios. También les dio una manifestación adecuada, es decir, les mostró que Él estaba vivo, que no estaba muerto. También les dijo que debían esperar para que recibieran el poder del Espíritu Santo para poder realizar la labor que les había encomendado. También les habló del ministerio adecuado, es decir, les recordó todo lo que ellos necesitaban saber en referencia a que lo que estaban viviendo era un cumplimiento de las Escrituras, ya había sido profetizado. Y por último les dio la misión adecuada, es decir, tenían que ser testigos ¿de quién? De Cristo. Jesucristo los equipó completamente, les dio su palabra, les dio su promesa, su poder y les dio un propósito para desempeñar como iglesia. Pero cuando llegamos a los versículos 12, que es lo que vamos a mirar hoy, encontramos que todavía faltaban un miembro, si lo podemos decir de esa manera, para seguir desarrollando esa labor.
Si ustedes miran el versículo 11, déjenme recordar algo antes de pasar al texto. El versículo 9 nos dice que el Señor estaba ascendiendo al cielo, y en el versículo 11 les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y cuando pensamos en esto, aquí tenemos la base que tiene la iglesia para estar a la expectativa de que Jesús regresará por segunda vez. El texto que vamos a mirar hoy nos va a mostrar cómo los discípulos obedecen lo que el Señor les pide. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Qué debemos hacer los creyentes mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que debemos ser discípulos fieles. Y este texto nos permite ver qué es ser un discípulo fiel. Y lo primero que vemos aquí en este texto, ser un discípulo fiel, es enseñar todo lo que Cristo nos ha mandado. Lo segundo es ser testigos fieles de su palabra, de sus obras, a través de nuestras vidas. Y tercero, debemos depender totalmente del poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que estudiamos en el versículo 8, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder no solamente los iba a impulsar a hablar, sino que ese poder iba a transformar sus vidas conforme a la verdad de la palabra que estaban recibiendo. Y otra de las cosas que encontramos en este pasaje es que Dios nos ha dejado unos medios de gracia por los cuales la iglesia se fortalece, se edifica y se capacita. Pastor, ¿cuáles son? Es tan fácil. Es la comunión. O sea, como hermanos necesitamos caminar juntos. El otro medio de gracia que encontramos en este pasaje es la oración. La iglesia debe orar a nivel personal y a nivel corporativo o como iglesia juntos. Y lo último que encontramos aquí es la escritura. Porque solo en la palabra de Dios encontramos la verdad. Obediencia, perseverancia y la palabra. Ahora, en este texto quiero que estudiemos tres cosas. Versículos 12 al 14 vamos a mirar la sumisión de los apóstoles. Versículo 15 al versículo 20, vamos a mirar la interpretación bíblica que el apóstol Pedro da sobre Judas. Y por último vamos a mirar la elección o la selección del nuevo discípulo o del otro discípulo. Empecemos en la sumisión de los apóstoles y su comunión. Ya le podríamos añadir ahí su comunión. Lo primero que tenemos que recordar es la orden de Jesús. En Lucas 24, 49 y Hechos 1:4 le encontramos. Jesús dijo en Lucas: permaneced vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder de lo alto. Y en Hechos 1:4 que estudiamos la semana pasada: no se vayan a Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre. Ahora, ellos no salieron a predicar. Dice el versículo 12 en Hechos: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Este detalle geográfico nos muestra con precisión cómo escribe Lucas. El monte de los Olivos estaba a unos 900 metros más o menos de Jerusalén.
lo que los judíos llamaban un día de reposo. Desde ese mismo monte donde Jesús había ascendido al cielo, los discípulos descienden con gozo, animados, y Lucas confirma en Lucas 24, 52 y 53 lo siguiente: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿En dónde estaban? En el templo. ¿Cómo estaban? Con gozo, y siempre estaban alabando y bendiciendo a Dios. Aquí miramos, si usted me lo permite, el contraste. Antes tenían miedo, ahora tienen gozo. Cuando Jesús fue crucificado, estaban escondidos, encerrados, por temor a los judíos. Pero una vez que Jesús resucitó, estuvo con ellos por estos 40 días, regresaron a Jerusalén con un corazón renovado, una fe renovada, un corazón alegre, lleno para servir al Señor. Pero miremos algunos detalles. En el versículo 13 podemos llamarlo el lugar de reunión. Ahí está en su bosquejo. Dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Este aposento alto es probablemente una habitación quizás amplia, quizás, dicen algunos, donde el Señor Jesucristo celebró la última cena, o donde se le apareció a los discípulos después de resucitar. Aunque eso no es importante. Lo importante es que era un lugar de comunión, era un lugar de oración, un lugar de reflexión. Y allí comenzaron a reunirse con frecuencia, aunque también, como ya leímos, iban al templo a adorar. Pero en cierto sentido podemos decir que quizás fue el primer lugar de reunión de la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué nos muestra esto, iglesia? Que el pueblo de Dios siempre se ha reunido. Y esto lo vemos ya desde el Antiguo Testamento como una sombra de lo que sería la iglesia. ¿Cómo que en el Antiguo Testamento, pastor? Claro. Usted recuerda que cuando el libro de la ley fue dado, se había perdido, Josías, el rey Josías, lo encuentra, se humilla delante de la presencia del Señor y ordena que toda la ley fuera leída. ¿Y quiénes debían estar presentes? Bueno, cuando usted va a Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 2, tiene que ir a buscarlo. Dice que desde el mayor hasta el menor tenían que juntarse. Es decir, todos tenían que estar allí escuchando la palabra de Dios. Más adelante, Nehemías, el capítulo 8, dice lo mismo, que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Estaban todos allí, hombres, mujeres, niños, todos reunidos. Y ahora note algo interesante. Lucas nos da un detalle en el versículo que acabamos de leer. Y yo espero que usted haya notado ese detalle. Si no ha notado ese detalle, lo voy a decir. Lucas menciona los 11 apóstoles nombre por nombre. Bueno, solo hay uno que no menciona. ¿Cuál? Judas Iscariote, porque ya no estaba. Todos huyeron, cada quien sálvese quien pueda.
Ahora estaban todos junticos y Lucas nos da el detalle, lo menciona uno por uno. Ahora, lo segundo que podemos mirar ahí, está también en su bosquejo, es la perseverancia en oración y comunión. Porque el versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. 3 palabras que usted tiene que subrayar allí si quiere, o aprender. Perseveraban, unánimes y oración. Fácil. Primero, perseveraban. Ya no son los discípulos temerosos que se dormían cuando Jesús los mandó a orar. Habían aprendido la lección. Oraban de manera constante, con fervor, no de una forma superficial. Lo segundo, y quizás importante, dice que estaban como unánimes. O sea, ya no había rivalidad. Recuerda que en algún momento estaban peleándose quién sería el primero, el segundo, quién estaría a la derecha, a la izquierda. No, ahora estaban unánimes. No había discusión sobre quién era el más importante. Ya no cada quien estaba por su lado, no, todos estaban con un mismo propósito, un mismo sentir, una misma fe, una misma esperanza, una misma expectativa. La obra de Dios había transformado su corazón y se notaba la unidad. Y por último, estaban en oración y ruego. Estaban perseverando, estaban unidos y estaban orando. Ahora alguien me podrá decir, pastor, usted dijo la semana pasada que no deberían orar para recibir el Espíritu Santo. Pero aquí vemos que está orando. Entonces, pastor, amados, la Biblia se interpreta sola y no hay que forzar los textos. En las instrucciones que el Señor Jesús les dio, no aparece la orden específica de orar. Les dice, vuelven, esperen, estén juntos. No enfatizó la oración. Sin embargo, es evidente que los discípulos habían aprendido la lección y optaron por lo que normalmente hace el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no se reúne a contar historias ni a tener un club. El pueblo de Dios se reúne ¿a qué? A orar, a estudiar la palabra, a meditar, a edificarse. ¿Por qué oraban? Se estará preguntando usted. Bueno, el texto no dice por qué oraban, dice que oraban simplemente. Pero lo que Lucas sí nos muestra es que hay una total transformación en los discípulos. Esto lo digo yo, Dixon Klinger, de la R, diría alguien por ahí. Yo creo que estaban orando porque habían aprendido o habían comprendido su dependencia total de Dios. Yo creo que oraban porque algo importante, ya Jesús no estaba con ellos. Ya Jesús no estaba con ellos. Y oraban porque sabían que la misión que tenían delante era importante, era imposible, en sus propias fuerzas. Pastor, ¿y no puede ser posible que estuvieran orando para recibir el Espíritu Santo? Bueno, algunos piensan que sí, yo pienso por el texto que no. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque es que el texto nos dice que la promesa del Espíritu Santo fue incondicional. Ahí no dijo, vayan allá, lo único que tienen que hacer es esperar. No le dijo, vayan y hagan tal cosa para que él llegue. No, era incondicional. O sea, no había una condición. El Señor nunca condicionó la promesa del Espíritu Santo a una oración o a una obra en particular. Ahora, recuerde que ellos están en un momento de transición.
El Espíritu Santo todavía no había descendido. Después de Pentecostés, cada persona que recibe al Señor Jesucristo, que cree en el Señor Jesucristo, dice su palabra que es sellada con el Espíritu Santo en el momento de su salvación. Algunos ven este pasaje y enseñan que hay que orar para recibir al Espíritu Santo luego de que me convierto. Y dicen, no, es que es una segunda experiencia o una manifestación especial. No, mis amados hermanos, bíblicamente no es así. No tenemos que orar. ¿Por qué? Porque bíblicamente el Espíritu Santo se nos da cuando creemos en Él. Y digo algo más, el Espíritu Santo no se nos da por niveles, como si estuviéramos en un juego, un videojuego que usted va subiendo de niveles. No, el Espíritu Santo se lo da a usted de una sola vez. Déjeme darle la evidencia bíblica. Efesios 1, capítulo 13 y 14. Una vez que usted cree en el Señor Jesucristo, Él viene, o su Espíritu Santo viene a su vida en su totalidad. No es que hoy le da un 5%, mañana es otro 5%, no, en su totalidad. ¿Qué dice la Biblia? Efesios, ¿qué dije? 1, versículo 13. Y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿fuiste qué? Sellados ¿con qué? ¿De qué? De la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que vemos en Juan 16:7, que dijo, me conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y la promesa que vemos en Hechos 1, 4 y 5. ¿En qué momento dice el texto? Lea conmigo. Cuando has creído en Él, fuiste sellado. Es decir, el Espíritu Santo es la garantía. Sigue diciendo el versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos amados, no existe cristiano sin el Espíritu Santo y alguien que tenga el Espíritu Santo que no sea cristiano. Eso no se puede. El Espíritu Santo es la evidencia de la salvación y viene a tu vida en el acto. 1 Corintios 12, versículo 13. Es lo que dice. Porque por un solo espíritu fuisteis todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ya lo dijimos la semana pasada, lo recuerdo rápidamente. Este bautismo del Espíritu Santo no es una segunda experiencia, sino el acto por el cual el Espíritu Santo, en el momento de tu salvación, de mi salvación, nos une al cuerpo de Cristo. Dice, todos fuimos bautizados. No que uno luego después, no, cuando crees eres bautizado. Y un pasaje más, Gálatas 3:2. El apóstol Pablo está aquí hablando con los judaizantes y les hace esta simple pregunta. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo le recuerda a los creyentes de Galacia que recibir el Espíritu Santo, que recibieron el Espíritu Santo al creer. No por cumplir la ley ni por alguna experiencia posterior. Ahora, tengo dos versículos, pero por tiempo no los podemos leer ahora, pero usted los puede repasar en su tiempo personal. Romanos 8:9, Juan 7:38 y 39, Hechos 10:44 al 47 y Tito 3:5 al 6. Ahí los tiene al frente para que los pueda copiar. Me parece que en su bosquejo se los puse. Ahora, mientras meditaba esto en la mañana, dije, voy a aclarar algo
Aunque yo sé que quizás cuando estemos en el capítulo 2 voy a hablar una vez más de ello, pero quiero tomar un espacio para añadir algo aquí. Ya mencionamos que la Biblia nunca nos manda a buscar el bautismo del Espíritu Santo, porque eso pasa una sola vez y eso está fuera de nuestro alcance. Pasa cuando creemos en Cristo. Pero la Biblia sí nos ordena a hacer algo. La Biblia nos ordena a ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. A diferencia del bautismo, esto sí es continuo. Efesios 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, pastor, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Escúcheme con atención para que no se confunda. Ser lleno del Espíritu Santo no significa que recibes más del Espíritu Santo. No, Él ya mora en ti. Ser lleno del Espíritu Santo significa vivir bajo su dirección, bajo su influencia, de manera que Él gobierne tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. ¿Ve la diferencia? El bautismo del Espíritu es cuando usted es puesto dentro del cuerpo de Cristo, y eso no lo hace usted, ni lo hago yo, es obra del Espíritu Santo. Pero ser lleno del Espíritu Santo, eso sí se nos manda a hacerlo y tenemos que hacerlo constantemente. Y pastor, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Es vivir bajo su dirección y bajo su influencia. De hecho, Colosenses capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo lo aclara un poco más allí y nos dice que y relaciona la llenura del Espíritu Santo con estar lleno de su palabra. Colosenses 3, 16 dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo, en otras palabras, es vivir llenos de la palabra que el Espíritu Santo inspiró. Es dirigir nuestra vida por lo que dice Dios en su palabra, no por lo que dice la cultura. El Espíritu Santo usa su palabra para gobernar nuestros corazones, para transformar nuestra conducta. Espero haberlo explicado bien. Si no, cuando lleguemos al capítulo 2, pues hablaremos un poco más, porque ahí habla del Espíritu Santo, de la llenura del versículo 4. Ahora, volviendo a nuestra oración aquí en el capítulo 2. 120 se nos dice que creyentes que estaban en el aposento alto. Podemos decir que el inicio de la vida de la iglesia. Y encontramos a la primera iglesia orando en el nombre de Jesús. Y desde ese momento la oración se ha convertido en una característica constante en la iglesia o en toda iglesia. Y esto nos muestra de que no solamente oramos por una petición específica, sino que estamos estableciendo un patrón que caracteriza a la iglesia. La iglesia siempre debe orar, ya sea a nivel personal, yo solo en mi tiempo personal, o en tiempo colectivo como iglesia. Esta iglesia tiene varios tiempos de oración que hemos estipulado. La iglesia debe involucrarse en alguno de ellos. Cuando lleguemos al capítulo 2, versículo 40 y 42, dice allí que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, la palabra, en la comunión los unos con los otros, o sea, no se agarraban del chongo a toda hora, en el partimiento del pan, que es la comunión, la Santa Cena, y en las oraciones. Debe ser algo natural en nosotros como iglesia, querer orar. Porque orar es más que pedirle una dirección, una petición al Señor. Orar es donde le estamos diciendo al Padre: Padre, Señor, yo dependo de ti. Yo quiero orar contigo. Yo quiero orar en mi corazón. Ay, pastor, pero es que Dios lo conoce todo. Amén, yo no tengo duda, Él lo conoce todo. Pero también anhela que su pueblo se presente delante de Él con un corazón abierto y sincero en oración.
Pero algo que encontramos más aquí para avanzar es el cambio en los corazones. Este relato nos muestra una comunidad transformada. Los mismos hombres que dudaban ahora obedecen. Los mismos hombres que discutían ahora están juntos. Y los hombres que temían ahora ya tenían confianza. Junto a ellos, nos dice el texto, dice que estaban las mujeres que servían a Jesús. Junto a ellos estaba María, la madre de Jesús. Ahí dice María, la madre de Jesús. Y al final del versículo 14 nos dice un detalle interesante. Dice que los hermanos de Jesús también estaban presentes. Ahora, este detalle es significativo. La pregunta es, ¿tenía Jesús hermanos? Perdón, no, la hice incorrecto. La pregunta correcta sería de esta manera: ¿María, la madre de Jesús, tuvo más hijos? La respuesta es bíblica, es sí. Mateo capítulo 13, versículo 55. Cuando están hablando sobre Jesús, la gente pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que hacen es, ¿no se llama su madre y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Cuando usted va a Marcos capítulo 6, versículo 3, se mencionan los mismos nombres. Es decir, Jesús por lo menos tenía 4 hermanos y también algunas hermanas. Bueno, técnicamente serían medios hermanos. Hermanos por parte de madre. El apóstol Juan, en su capítulo 5, nos dice otro detalle. El apóstol Juan, en el capítulo 7, versículo 5, ¿qué dije yo? 7 o 5, 5, 7, ya ni sé, porque aquí tengo capítulo 5 y chihuahuas. Para los que están tomando notas, ¿dónde está? Me traje mis gafas equivocadas y aquí con esto ya ni veo, y si veo, ¿dónde está Juan? Aquí está. A ver, ¿dónde estoy? Ah, sí, es 5:7. Perdón, 7:5, perdón, sí, 7:5. Miren lo que dice. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Y yo quiero que ustedes sigan, unos meses antes, los hermanos de Jesús no creían en él. Pero ahora encontramos en este pasaje que están en el aposento y que están haciendo, orando con los otros discípulos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículos 7 y 8 que después apareció a Jacobo, después a todos los discípulos y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Jacobo también es conocido como Santiago, que tuvo un encuentro personal con su hermano. Fue transformado. Ese Jacobo se convirtió en un líder de la iglesia de Jerusalén, participó en el concilio de Jerusalén y, como ya estudiamos, fue el escritor de la epístola de Santiago, la carta a Santiago, el hermano de Jesús, el medio hermano. El otro, Judas, que probablemente también estaba aquí dentro de este grupo, fue el que escribió la epístola a Judas. Judas no la escribió Judas el traidor, no, fue el hermano del Señor Jesucristo. Y qué hermoso es ver cómo los 2 hermanos del Señor Jesús, que en un momento no habían creído en él, terminaron creyendo, hicieron parte fundamental de la iglesia del Señor Jesucristo. Y hoy tenemos 2 libros que fueron escritos por ellos. Qué hermoso. Hermano, aquí vemos la comunión. Déjeme brincarme algunas cosas. La comunión que encontramos en todo el Nuevo Testamento
cuando dicen los versículos los unos a los otros. Hermanos, usted no puede cumplir esta comunión de la comunión como iglesia quedándose solo en casa. No la podemos cumplir viendo predicaciones en internet. Perdóneme, yo sé que son de mucha ayuda, pero no se puede cumplir esa parte de comunión los unos con los otros. Yo desde mi casa, la iglesia local siempre se reúne. Y no cumplir esa comunión, no querer estar en comunión con la iglesia. Le digo algo, quizás no le va a gustar, pero esa falta de amor por la iglesia local, la esposa de Cristo, demuestra mi falta de amor por Cristo. Yo leí algo de alguien que dijo esta semana, yo no sé si esa persona sea cristiana, no sé, pero ahí apareció. Pero decía, es que yo tengo una relación, yo no creo en la iglesia, pero yo tengo una relación con Cristo. Y alguien publicó en los comentarios, bueno, a ver, explíqueme eso, porque si la iglesia somos nosotros, ¿cómo que usted no cree en la iglesia? A veces la gente dice cosas porque parecen bonitas, pero ¿cómo va a decir usted que tiene una relación con Cristo y no quiere tener una relación con la iglesia, que es la esposa de Cristo? A ver, que alguien me explique eso. Pero bueno, sigamos en nuestro texto, para que el tiempo avance. Ahora, mire el versículo 14. Porque hay un detalle importante. Quizás usted era diciendo, el pastor se lo brincó. No, no me lo he brincado. Aquí hay un detalle importante. Y es que en el grupo que estaban allí presente había un personaje. ¿Cuál es ese personaje? ¿Duro? La madre de Jesús. Él dice, María. Hay muchas Marías. Pero dice, María, la madre de Jesús. Al igual que la semana pasada cuando les dije que leyéramos el versículo 8, quiero que usted lea el versículo 14 una vez más detenidamente. Se lo leo despacio. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Pregunto, ¿notó algo extraño en ese texto? No, no hay nada extraño en ese texto. Hay algo que resalta en el pasaje o en el texto. Hay algo que resalta en ese texto. Lo leo una vez más. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y no me refiero a eso porque ya lo hablamos, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Hay algo que resalta en el pasaje? Sí hay algo que resalta. Mire que el texto dice, oraban con María y sus hermanos y no a María. El texto dice que María estaba entre ellos orando al igual que los demás creyentes. No le estaban orando a María. Hermanos, bueno, usted ya lo sabe, pero amigo que me escucha, bueno, hermano, porque algunos se cree hermano y no es hermano, pero le digo hermanos y amigos, y se lo voy a decir con mucho respeto y con seriedad. La Biblia nunca presenta a María como una figura divina, nunca. El valor de ella quizás está en su fe, su humildad y su obediencia a Dios. Pero nunca se le atribuye a ella, ni ella se atribuyó a sí mismo un poder espiritual propio. Es más, el mismo Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 3, versículo 33, 35, en Marcos,
Cuando le dijeron que su madre y sus hermanos lo están buscando, Jesús dijo, ¿quién es mi padre, mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús lo que está declarando ahí es que la verdadera relación con Él no depende de un parentesco humano, sino de la fe y la obediencia a la palabra. María necesitaba, al igual que todos los demás, ser redimida. Fue una mujer bendecida y usada por Dios de una manera única, sí. Sí. Pero nunca fue divina. Es más, yo siempre lo he dicho, y los que me conocen a mí más antiguos siempre he dicho, uno de los personajes que más me gusta, bíblicos, con los cuales, si me preguntan su personaje bíblico sacando a Jesús, yo siempre digo María. ¿Por qué? Porque es que cuando yo miro la situación de María y su reacción, yo digo, pero es que, wow. Y digo que todos aquellos que, bueno, mejor no lo digo. Sigamos aquí. Quiero decir algo más. Algunos, porque considero importante, algunos han elevado a María al nivel de corredentora. Pastor, ¿qué es eso? En palabras fáciles, quiere decir que María ha colaborado con Jesús en la redención o perdón de pecados. Eso es lo que quiere decir. Por eso dicen que es corredentora. Ahora, si eso fuera así, por un momento, basado en el texto que estamos estudiando, yo hago esta pregunta. Si María fuera corredentora junto con Jesús, ¿por qué le está orando a Jesús? Porque si soy corredentora, estamos al mismo ¿qué? Nivel. ¿Por qué le ora al Padre, o por qué los que están orando allí le oran al Padre y no le oran a María? Si ella es corredentora. Esa doctrina no es correcta, ni esa doctrina es bíblica. El único redentor fue Jesucristo. Jesucristo no necesitó ayuda de nadie más. María era simplemente una mujer como las que están aquí, normales. Yo iba a decir como estoy, como yo, pues yo no soy mujer, sino como la de aquí. Es una mujer normal, que simplemente, como dijo el ángel, halló gracia delante de Dios y Dios la escogió a ella porque la quiso escoger de la misma manera como quiso escoger a Noé y a Abraham y al que él quiso. Añado un detalle más. Después de este momento en Hechos, ¿qué cree que pasa? María nunca más vuelve a ser mencionada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. No aparece en ninguna de las cartas apostólicas ni en las enseñanzas sobre la salvación. El único que aparece en las cartas apostólicas como mediador para salvación es ¿quién? Cristo. Ella no aparece más. El silencio de la Escritura respecto a María nos muestra de que nunca tuvo un papel mediador o corredentor en la salvación. El apóstol Pablo escribió extensamente sobre la redención y jamás menciona a María como en relación con la salvación. Timoteo 2:5 dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Pare de contar. Hubiera sido un momento perfecto para haber añadido el ayudante de Jesús. Pero Jesús no tiene una ayuda idónea. Jesús lo hizo solo. Siguiendo nuestro texto, miremos la interpretación bíblica de lo que pasó. Versículos del 15 al 20. Una de las cosas que podemos mirar en lo que pasó en la vida de los discípulos es la interpretación desde la perspectiva bíblica que ellos toman para entender lo que está pasando.
Dice el versículo 15, y los reunidos eran como 120 en número. Más o menos los que estamos por aquí, creo yo. Si podemos hacer un cálculo así. Hermano, era un grupo pequeño para toda Palestina. Según dicen que había alrededor de 4 millones de judíos. Eso significa que habían unos 33,000 judíos por cada creyente. Por eso fue que Jesús les dijo, recibiréis poder. Este detalle que agrega Lucas es importante. ¿Por qué? Porque vemos que la fuerza de la iglesia no está en los números. O sea, si nos vamos a eso, significa de que un creyente tenía que encargarse de evangelizar a 30,000. ¿Usted sabe qué es eso? La fuerza de la iglesia no está en el número, sino en la fidelidad a Dios. Jesucristo enseñó por 3 años. 3 años. Muchos le siguieron por un tiempo, otros salieron corriendo, pero al final solamente habían 120. 120 perseveraron. Ahora, iba a leer, bueno, anote ahí Juan 1, 9 y 12 para que usted pueda leer, donde el apóstol Juan explica algo sobre lo que estamos diciendo. Pero quiero ir al versículo 16, donde el apóstol Pedro, toma la palabra y nos muestra algo que quizás no conocíamos de él. Y es una comprensión profunda de las Escrituras. Miren lo que dice el versículo 16. Era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Primero lo que está haciendo aquí es afirmando que la Biblia fue inspirada por Dios. Que el Espíritu Santo habló por humanos, autores humanos, pero que simplemente están escribiendo lo que Dios quería que escribieran. Pero ¿qué es lo que él dice? Ahora él interpreta qué fue lo que pasó con Judas, porque muchos estarían pensando, ¿qué pasó con Judas? ¿Perdió la salvación? Porque algunos dicen que perdió la salvación. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Bueno, él interpreta. Dice que Judas fue guía de los que prendieron a Jesús, versículo 16, y que en versículo 17 dice, era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Él está diciendo, mire, Judas participó del ministerio, de los juicios, hizo muchas cosas. Pero en última instancia, él no era de nosotros. Puedes tú participar en una iglesia y participar en muchas cosas en una iglesia y no pertenecer a Cristo ya. Mateo 7, 21 lo dice, apartados de mí nunca os conocí. No fue que dijo, los conocí un rato y dice, no, nunca. Pero es que ahí estuvimos haciendo esto y esto y lo otro, sí, pero nunca os conocí, es decir, nunca tuve una comunión contigo. Nunca. La traición de Judas fue amarga, porque el versículo 18 dice que adquirió un campo con el salario de su iniquidad, haciendo referencia a lo que dice Mateo 26, 15, donde con 30 piezas de plata compró el terreno esto. Mateo nos dice que Judas devolvió el dinero y que los sacerdotes, para que no se confunda, porque ¿cómo lo va a comprar si se murió? No. Él devolvió el dinero y los sacerdotes dijeron, ay, no podemos recibir dinero contaminado, ¿no? Porque no querían violar la ley, los sinvergüenzas. Entonces lo que hicieron fue que compraron el terreno donde Judas se suicidó. Judas nunca se arrepintió. Y muestra de ello es que en Mateo 27, versículo 4, antes de regresar el dinero le dice lo siguiente a esta gente, le dice, yo he pecado entregando sangre inocente.
Eso fue lo que él dijo. Mire, aquí está su dinero. Yo he pecado entregando sangre inocente. Quédese con eso en su mente, hermanos y amigos. Judas no se arrepintió, si usted me permite usar la palabra arrepentimiento. Su arrepentimiento se basó en que Jesús no era un criminal, no en que fuera el Hijo de Dios. Él no fue y dijo, mire, vea, aquí está su dinero porque he entregado al Hijo de Dios. No, he entregado a un hombre inocente. Es decir, entregué a un hombre que nunca ha pecado, que no tenía nada que ver con eso. ¿Vio la diferencia? Él nunca se arrepintió. Su arrepentimiento, si me permite llamarlo de esa manera, no fue una conversión, sino simplemente remordimiento por haber traicionado a alguien que no era un criminal. Es ahí la diferencia. Para la muerte de él se agrega un detalle, dice él. Cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todos sus entrañas se derramaron. Otros van a decir, pastor, pero es que Mateo dice que se ahorcó. ¿Y entonces qué fue lo que pasó? Y la gente que le gusta poner en duda la palabra de Dios, pues simplemente usan eso. Dice, bueno, entonces ¿qué? ¿Se ahorcó o se reventó la cabeza y salieron las entrañas? Bueno, probablemente fueron ambas cosas. ¿Cómo, pastor? Pues no es posiblemente que se ahorcó, dicen los estudiosos, y que luego la rama en la cual se había ahorcado, pues se quebró, se rompió el nudo, lo que sea, y a lo que cayó, pues entonces se reventó, al piso se cayó. Pero eso no debe trasnocharnos, ni dejarnos desestabilizar por aquellos que quieren desestabilizar el Evangelio. Su muerte fue pública y fue vergonzosa, y fue notoria a todos los habitantes de Jerusalén, dice el versículo 19. Pues el apóstol Pedro entendió que todo lo que había anunciado, lo que aplicó la palabra. Vaya conmigo al Salmo 41, versículo 9. Porque él dice en versículo 16, era necesario que se cumplieran las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Ahí está haciendo referencia a Salmo 41, 9, donde dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. Aunque David hablaba de su propia experiencia, el Espíritu Santo usa las palabras de David para referirse a la traición de Judas. Pero lo que hace el apóstol Pedro es añadir dos textos más para fundamentar lo que está diciendo. Y estos son el Salmo 69, versículo 25, y el Salmo 109, versículo 8, que dice la siguiente: su habitación sea su habitación desierta y no haya quien more en ella. Y el Salmo 109, sean pocos sus días, tome otro su oficio. Nada de lo que ocurrió con Judas fue casualidad. Dios lo había determinado antes y su palabra se cumplió exactamente como lo había establecido. Ahora, ¿qué vemos aquí en Pedro? El cambio es evidente. Aquel hombre impulsivo, aquel hombre temeroso, que una vez negó al Señor Jesucristo, hoy se para quizás de la misma manera, con impulsivo, pero esta vez usa la Escritura de forma poderosa, no de forma emocional, para guiar que lo que estaba pasando con Judas ya se había establecido en la palabra. Ya no actúa por impulso, sino por convicción, o por temor, sino por convicción. Ve lo que las Escrituras dice, enseña y lo obedece. Hermanos, ese es el poder transformador de la palabra. La palabra, cuando llega a nuestras vidas, produce una transformación. Toma hombres comunes, toma hombres temerosos, toma hombres limitados y los convierte, los equipa para predicar su palabra de forma efectiva. Pero llegamos a la última parte de nuestra sección. Para ir terminando, tengo unos cuantos minutos. La elección del discípulo, versículo 21 al 26. La elección de Matías en el caso de Judas no fue accidental, es parte del plan de Dios.
Dice el versículo 21, dice el versículo 21, es necesario pues que los hombres que han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Van a elegir al sustituto de Judas. Y Pedro menciona dos condiciones para elegir a esa persona. La primera, que hubiera estado con Jesús durante todo su ministerio. Y aclara, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Es decir, haberlo conocido personalmente. Haberlo visto enseñar, sanar y todo lo demás. Y tercero, ser testigo de su resurrección. Es decir, haber visto a Cristo después de su resurrección. A veces algunos han dicho que Pedro se equivocó al reemplazar a Judas porque debe haber sido el apóstol Pablo. Pero Pablo no encaja en estas condiciones. Pablo no estuvo durante el ministerio terrenal de Jesucristo. Sí, vio a Cristo resucitado, pero Cristo se le apareció de una manera diferente. Así que la elección de él fue diferente. Además, Pablo, él mismo lo dice y su palabra lo escribe, que Dios lo llamó camino de Damasco para ser apóstol ¿a quién? A los gentiles. Fue único y escogido particularmente por Dios y lleva el evangelio a los gentiles y eso está dentro de la soberanía de Dios. Pero de estos 120 creyentes se debía elegir a quién sería ese apóstol. Pregunta que hago yo. De esos 120, ¿cuántos estaban calificados? ¿Cuántos? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Pero por qué me están diciendo muchos? ¿Qué dice el versículo? Versículo 23. No lo hemos leído. Versículo 23. Nombraron a dos. A José, llamado Barsabás, que también tenía su nombre justo, y a Matías. Dos. De 120, dos. Yo no entiendo de dónde hoy han salido tantos candidatos. No, pregunto yo en mi ignorancia. Si en ese momento, 40 días, 10 días después de que Jesús había sido resucitado, encontraron dos, ¿cómo hoy siguen encontrando tantos? Pregunto yo en mi ignorancia. Bueno, de pronto están, bueno, mejor no, dejemos para otro tema. Dos candidatos. Ahora, no sabemos casi nada de ellos dos. Es más, la Biblia ni los vuelve a mencionar. Solo nos recuerda algo importante. Dios no siempre usa a las personas más conocidas o destacadas. Es más, los discípulos que más resaltan son poquiticos: Juan, Judas, Pedro. Ahora, en su proceso, dice que después de que lo eligieron, que eran los dos candidatos que seguían los requisitos, dice el versículo 24 y 25, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado que decayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Mire que ellos no tomaron la decisión por preferencias personales.
sino que oraron a Dios reconociendo que Dios conoce los corazones y que Dios los iba a elegir, los iba a dirigir a elegir al siguiente discípulo o apóstol. Pedro dice de Judas que se fue a su propio lugar. Habló de transgresión, ¿no? Se fue por su propio lugar. Esta frase quizás es fuerte. Judas escogió rechazar a Cristo. Terminó en el destino que él eligió. La muerte de Cristo no lo cambió, solo confirmó, ¿no?, lo que era un amante del pecado. Amigo, el cielo está preparado para los que creen en Cristo y el infierno está preparado para aquellos que rechazan a Cristo. Hay dos opciones. No hay lugar intermedio. Una vez que tú mueras aquí en la tierra, ya nadie puede hacer nada por ti. Nada. Luego dice el versículo 26, echaron suerte y cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Echaron suerte, pastor, ¿y ahora? Ahora, esto nos puede parecer a usted y a mí extraño. Claro, esto no tiene nada que ver con un método o juego de azar, sino que en el Antiguo Testamento esta era una práctica que Dios usaba y permitía para revelar su voluntad. Recuerde que en ese momento el Espíritu Santo todavía no estaba con ellos y solía manifestarse a Dios de esa manera. Alguien podrá preguntar, pastor, ¿este procedimiento es válido para nosotros hoy? Por ejemplo, Señor, si sale el número 2, me caso con Rebeca. Y si sale el número 5, no me caso con Rebeca. Pastor, Señor, si viene con camisa blanca, me caso con él. Pero si viene con camisa roja, no me caso con él. Señor, si amanece de tal forma, voy a trabajar. Hermano querido, si usted toma decisiones de esa manera, va a terminar en muchos problemas. Este procedimiento no es legítimo para nosotros el día de hoy. Esto ocurrió antes del derramamiento del Espíritu Santo y de hecho más nunca se nos dice en la Escritura que fue vuelto a usar. O sea, no podemos convertir esto ahorita en doctrina. Fue un método temporal donde Dios revelaba su voluntad. Hoy es distinto. ¿Por qué? Porque hoy tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. La Escritura dice en Romanos que el Espíritu Santo nos guía ¿a dónde? A la verdad, a la palabra. Él nos guía a lo que inspiró. Por eso hoy, en lugar de echar suertes y decir, pastor, Dios, si viene con la camisa roja, me caso, si no. En lugar de estar haciendo ese poco de cosas sin sentido, la iglesia lo que tiene que hacer es ir a la Biblia y aplicar los principios bíblicos y pedir a Dios sabiduría. La señorita lo que tiene que hacer es ir a la Escritura y decir, bueno, ¿qué es lo que tiene que ser un hombre de Dios? Y entonces lea y empiece a mirar. Y el jovencito tiene que hacer lo mismo. Si voy a conseguir un trabajo nuevo, el creyente lo que tiene que hacer es mirar qué dice la Escritura, mirar ese trabajo y tomar decisiones en base a eso. No en base al clima, ni a cómo se levantó, ni a cómo se acostó. Si me levanto con el pie derecho o con el pie izquierdo. No, eso es otra cosa. Eso se llama, ¿cómo se llama, Omar? Supersticiones. Gracias, se me había olvidado. Eso se llaman supersticiones. Y el creyente no vive en esas cuestiones. Mire lo que dice la Biblia. Vaya a la Biblia. En Hechos, después de este episodio, nunca más vuelve a aparecer. Pero también nos enseña algo, porque Proverbio 16, versículo 33 dice lo siguiente: la suerte es echada en el regazo, mas de Jehová es la decisión. Lo cual significa que aunque echaron suerte, la decisión final la tomó Dios. Él dirigió el resultado.
Dios siempre tiene el control de todos los detalles. Nada se escapa de su mano. Hermano, al final, ¿qué aprendemos de este pasaje? Dos cosas. Dios elige a los suyos para servirle. Él conoce nuestros corazones y nos llama según su propósito, no por nuestros méritos. Y lo segundo, hermano, cada persona tiene un destino eterno y depende de su relación con Cristo. Si has creído en Cristo, te salvarás. Si no has creído en Cristo, te condenarás. Pare de contar. Así que estos creyentes en este texto nos enseñan a confiar plenamente en la voluntad del Señor y someternos a Él con gozo. Y tú que no conoces a Cristo, te recuerdo que llegará un día en que tendrás que dar cuenta a Dios por tu vida. Si creíste en Él o rechazaste su mensaje. Hoy tiene la oportunidad. Pero déjeme decirle algo más. Para terminar, seguro. Son unas 10 líneas. Al leer uno este pasaje uno podría pensar, oiga, ¿y qué pasó con José? No José, bueno, con el otro candidato aquí. Sí, José, llamado Barsabas. ¿Qué pasó con él? ¿Se habrá enojado o resentido porque a él no lo llamaron? La Biblia no lo dice, pero lo más seguro es que podemos estar seguros al 100% que él aceptó la decisión con humildad. No protestó, ni dijo, ahorita voy a armar mi otro grupito en el otro nuevo aposento. Simplemente aceptó, siguió siendo parte del propósito de esa iglesia, de la iglesia que estaba comenzando para cumplir el servicio, y seguramente siguió sirviendo fielmente a Dios hasta que Dios lo llamó a su presencia. Eso es un buen ejemplo de humildad y madurez espiritual. Vamos a orar, ponga sobre sus pies. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo que tú dejaste a través de los discípulos que perseveraban en comunión, estaban unidos, oraban. Señor, permite que hoy como iglesia podamos hacer lo mismo. Que entendamos el valor de la oración. Señor, porque nos da dependencia de ti. Fortalece nuestra relación contigo. Señor, perdónanos si estamos fallando, pero permite de que podamos tomar, oh Dios, el reto de perseverar, de trabajar unidos y de seguir clamando. Señor, aquellos que no te conocen, obra en sus vidas. Convéncelos de pecado. Que hoy tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, les haya mostrado la necesidad de un Salvador. Que hoy podamos entender, o que ellos puedan entender, que hay un solo mediador. Hay un solo redentor y es Jesucristo. Y que pueden venir a ti pidiendo perdón y que tú los perdonarás y les darás nueva vida. Padre, gracias por esas vidas. Si tú te estás preguntando, pastor, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? La Escritura te dice, estimado, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en que eres un pecador. Cree en que Jesucristo vino y vivió una vida perfecta y murió en la cruz por tu pecado. Cree que Él resucitó. Cree que Él ascendió al cielo y que regresará por segunda vez. Y que ese creer impacte tu vida. Ahora no vas a andar por lo que dice la cultura o por lo que dice tu engañoso corazón, sino que vas a andar de acuerdo a lo que Cristo enseñó en su palabra. Dice la Escritura que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Si hoy te arrepientes, Cristo te perdona, tienes vida. Y como cantamos al principio, el acta de tus pecados o el registro de tus pecados queda anulado en la cruz del Calvario. Padre, obra en la vida de aquel que necesita perdón y arrepentimiento.
que hoy pueda creer en ti verdaderamente y que de su interior puedan brotar ríos de agua viva, frutos de verdadero arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, ponemos nuestras manos en tus manos.